Eh, ¿Ya? Y en su esencia, entonces, un acto sexual que busca el placer sexual, ¿ya? En realidad, eso es, en pocas palabras, la masturbación. Y, eh, aunque no lo crean, existe un debate bíblico, o sea, no un debate bíblico, pero en realidad hay muchas personas que aún discuten de si la masturbación o no es permitida por el Señor. ¿En qué basan esta discusión? En que la Biblia en ninguna parte expresamente nos dice no te masturbes, ¿ya? Como sí lo dice respecto de otras acciones, de esta no está así como expresamente la prohibición. Entonces, el hecho de que no se encuentre textualmente prohibido para algunos implica una libertad para practicarlo, ¿ya? Argumentando, y pongan atención en esto, que es aceptable manejar los deseos físicos siempre y cuando no vengan acompañados de pensamientos lujuriosos o de pornografía. E incluso han planteado en algunos foros que podía encontrar que como hoy día el cristiano ya no se casa joven, sino que está casándose a fines de los 20 o inicio de los 30, la masturbación se presenta como un medio adecuado para poder disfrutar del placer sexual sin perder la pureza sexual. O sea, en otras palabras, es como que encontraron un vacío legal y decir, mira, yo sí disfruto del sexo, pero no tengo sexo, entonces sigo siendo puro y casto delante del Señor. Ahora, en realidad es bastante descabellado pensar que se puede realizar una masturbación sin los pensamientos lujuriosos o sin las fantasías sexuales o de plano sin la pornografía. Ya no soy médico, pero es como anatómicamente imposible llegar a un clímax sexual sin me fue la palabra. Se me fue la palabra, la perdí. Bueno, pero sin algo que motive, ¿cierto? O el estímulo correspondiente para poder llegar a eso. Y esto ya planteamos entonces que va contrario a lo que la Biblia nos enseña. Ya, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros y que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Esta es la versión de Palabra de Dios para Todos. Y ya aquí planteamos, ¿cierto?, lo que Dios o lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. La inmoralidad sexual es una tentación que está constante en nosotros, ¿ya? Y siempre se asocia al adulterio o la fornicación, pero en realidad es mucho más que eso, ¿ya? Y es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Nosotros somos seres sexuales, ¿cierto? Y partimos de esa base, y pasamos por etapas en nuestra vida en las que las hormonas también se nos desordenan y se vuelven locos, y quizás en los hombres es un poco más notorio con esto de los sueños húmedos que ellos atraviesan, y quizás nosotros no tengamos como una manifestación así como que exterioricemos, pero también como mujeres atravesamos periodos hormonales. De hecho, es súper científico que dentro de nuestro ciclo, los días que la mujer es fértil, tiene la hormona más revolucionada que otros días. Entonces, humanamente nosotros atravesamos por periodos en los que existe un deseo sexual, ¿ya? Y no podemos tampoco como satanizar algo que es parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, a pesar de que nos encontramos en una sociedad donde el sexo sí nos golpea por todas partes, películas, novelas, literatura, música, ¿cierto? Y donde también el sexo se plantea fuera del matrimonio como algo normal, y también la pureza, la castidad es como incluso criticada o puede incluso como llevar a que uno se avergüence de eso, nos encontramos en una sociedad donde se recomienda la masturbación. Yo recuerdo hace mucho tiempo tuvimos una confraternidad en Calama, donde teníamos una actividad que debíamos diferenciar lo que Dios decía, lo que la Biblia decía y lo que el mundo decía.
Y esto me traía un poco de colación porque, claro, hoy día a los chicos en los colegios, y la Stephanie, que es profe, no puede dar como certeza a esto, que a ellos se les enseña el tema de la masturbación cuando ellos tienen educación sexual. Y de hecho se les recomienda, ¿cierto?, para que ellos no puedan generar como problemas en su cuerpo a raíz de acumular tanto. Pero, o sea, no es el término correcto, pero no me acuerdo la palabra. Pero el tema es que es lo que el mundo nos enseña, ¿cierto? Pero se aleja del diseño que el Señor ha presentado. El sexo y en sí cualquier acto que produzca el placer sexual está reservado para el matrimonio, ¿ya? Y la inmoralidad sexual es un tema súper delicado. De hecho, si en algún momento pueden ustedes leer las distintas cartas de Pablo, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por encontrarse en una ciudad donde había mucha inmoralidad sexual. Y Pablo se dedica a enseñar y a describir en sus cartas respecto a la conducta que tenían que tener los cristianos sobre esto. Entonces eso es súper importante porque la inmoralidad sexual eh, puede destruirnos tanto física como espiritualmente, ¿ya? E incluso yendo un poco más allá, en Romanos 6 se nos habla mucho también respecto de, voy a parafrasear un poco, pero del cómo cuando nosotros somos hijos de Dios, dejamos de ser seres carnales propiamente tal, ya de cómo podemos abandonar esto. ¿Por qué? Porque la impureza sexual, a diferencia de otros pecados, no es solo un pecado como de un accionar, sino que es algo que permanece en nuestro cuerpo. Entonces, pecamos como con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con nuestra mente. Entiéndanme que no hay como una categorización del pecado, pero sí la inmoralidad sexual es un pecado que se mantiene en nuestro cuerpo constantemente y que prácticamente plantea una antítesis a la santidad, ¿ya? Y esto es súper importante. Por eso le digo que no podemos encerrarlo en solo lo que es la fornicación o el adulterio, sino que es importante entender que todo acto que produzca placer sexual está reservado para el matrimonio. Por lo tanto, todo acto realizado con el fin de placer sexual antes del matrimonio sí plantea una inmoralidad sexual que nos aleja de la santidad. Ahora, si bien es cierto que la Biblia no hace referencia expresa a la masturbación, sí aborda el tema del sexo y lo muestra como un acto de desinterés y de generosidad entre el marido y la mujer, quienes se unen en una sola carne, ¿cierto? Y cada uno va a cuidar y amar el cuerpo del otro como si fuera suyo. Entonces también mediante el sexo ellos se entregan y aman a la otra persona. Bueno, yo no sé, espero que tengan su Biblia por ahí, pero quiero que podamos leer 1 Corintios 7, de los versículos 2 al 9. Yo no sé si puedo compartir pantalla. A ver. Ya. Les voy a leer en otra versión, sí, pero es un poco más como comprensible, ¿ya? Dice, pero yo les digo, para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa. De la misma manera, la mujer con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen a entregarse el uno al otro, a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. Pero después, únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Esto que les digo es una concesión, no una orden. Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse, como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse, como yo, pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse.
Ya, este es un pasaje que yo sé que algunos pueden conocer, de hecho en algunos matrimonios también lo he escuchado, pero Pablo aquí es súper claro también respecto de esto, o sea, respecto del deseo sexual insatisfecho, Pablo dice cásate. No, no hay como otra, no te dice otra cosa, él dice cásate. Para él esa es la solución. ¿Ya? Entonces, el tener relaciones sexuales fuera del plan de Dios, buscar otras formas para satisfacer el deseo sexual está mal, porque esta es bueno, la concesión en realidad que él dice, no la orden. ¿Ya? Pero igual podía leer algo que me pareció súper como acertado, y planteaba justamente algo que les comentaba recién, que el sexo fue creado por Dios para el matrimonio, y no recuerdo si fue el Stephanie o la Connie, que un discipulado pudiéramos hablar de esto, de la entrega que significaba realizarlo dentro del matrimonio, la intimidad que genera la relación, ¿cierto? Y el amor por la otra persona, el compromiso que hay de por medio, y en realidad la masturbación también viola la sexualidad que la Biblia nos plantea y que Dios nos plantea mediante la Biblia, porque al final la masturbación, ¿qué busca? Un placer propio, una solución rápida a un deseo sexual fuera de la intimidad de la relación que Dios propone. Entonces ya de por sí se aleja de la intimidad, ¿cierto?, sexual que Dios ha creado en una pareja. Y al final el placer sexual pasa a ser un sentimiento egoísta y no el entréguese al otro, ¿cierto? Como Pablo también enseña en el versículo que acabamos de leer. Entonces es bastante complicado poder decir, mira, la Biblia no lo dice, entonces probablemente no esté mal. Porque la Biblia sí nos habla de la lujuria y nos habla del sexo y también nos habla de la inmoralidad sexual. Entonces, si bien no lo dice expresamente, el Señor sí nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, a mantenernos en santidad y no ceder también a nuestros deseos carnales, ¿ya? Eh, una de las cosas que me daba como entre risa y pena mientras estudiaba es que se hace una diferencia súper grande entre la masturbación entre el hombre y la mujer. El hombre se masturba para satisfacer su deseo sexual y según algunos blogs que podía leer y foros, la mujer lo hace para satisfacer como su necesidad de pareja. O sea, al fin y al cabo lo que mostraba es que la mujer lo hace porque se siente sola, ¿ya? Es como la conclusión a la que llegan. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que pueden llevar a una mujer a esto, desde, no sé, por la autoafirmación, el deseo físico, incluso estos movimientos que hoy día tenemos del empoderamiento de la mujer también llevan al satisfacerte tú. Y a mí me pasa que tengo algunas chicas que son como influencers en Instagram y promueven el tema de los juguetes sexuales y que tú no necesitas a nadie porque puedes conseguirlo tú sola. Entonces, en realidad hay muchos motivos que pueden llevar a una mujer a realizar estos actos, incluso el abuso sexual. Pero creo que el punto importante es no luchar con algo que el deseo sexual es parte de nosotros, pero sí no satisfacer esta necesidad de una forma desviada fuera del plan de Dios, sino que tiene que ser dentro del plan que el Señor nos dio. Pero sí también, si alguna de nosotras está pasando por algo así, sí les invito a poder hablarlo con alguien que sea de su confianza, pero que sí pueda dar una dirección bíblica y de acuerdo a lo que Dios a nosotros nos ha enseñado, ¿ya? Antes bueno, terminar, respecto al tema de la pornografía, sí hacer el alcance que la pornografía no es como lo que nosotros pensamos de los videos X y que es como el de las mujeres desnudas y todo, sino que la pornografía en realidad es cualquier imagen que sea explícita y que provoque justamente este deseo sexual o la lujuria de la que estábamos hablando. Tampoco es un tema que esté muy alejado de nosotras como mujeres. Yo conozco a muchas mujeres que ven pornografía,
que es parte de su vida, incluso salen temas así, no sé, yo una vez escuchaba a una conocida que decía, no, mira, cuando yo siento como que mi libido está muy bajita, yo veo pornografía. Entonces, es algo que incluso se ocupa como terapia dentro de algunos matrimonios que tienen problemas. Em, Ahora, si bien el sexo y el matrimonio son indiscutiblemente inseparables, ¿cierto? Hay una palabra clave que conversamos con Jairo que era la desintoxicación. Y es poder sacar de nuestra mente todo lo que el mundo ha tratado de meter, ¿cierto? En nuestra mente, porque al fin y al cabo la sexualidad que plantea el mundo está muy lejos de ser la que el Señor ha planteado, tanto en prácticas, en deseos, en tiempo, en muchas cosas se aleja de lo que el Señor planteó para cada uno de nosotros. Entonces, no se trata de satanizar el sexo como se ha hablado, pero sí entender que está reservado para un momento en específico donde nosotros podemos satisfacer un deseo que es humano, que es normal, pero en una forma sana, santa delante del Señor, ¿cierto? Sin caer en esta inmoralidad o sin perder también la santidad que nosotros podamos tener delante del Señor. Pero para terminar, una de las cosas como súper que me dejó como pensando y reflexionando mientras leía, es que si bien es un tema que se pregunta mucho, que muchos tienen la duda y que sé yo, y que es válido, también llega el punto de cuestionarnos nosotros de si estamos haciendo o no la pregunta correcta, ¿ya? Eh, Cuando uno es niño, uno guía su vida de acuerdo a lo que los papás nos dijeron del que no debemos hacer, ¿cierto? Nosotros sabemos que, no sé, por ejemplo, no podemos hablar con extraños, no podemos recibir cosas de extraños, o por ejemplo, me acuerdo que en mi caso yo no podía ver televisión después de cierto horario, entonces nosotros vamos creciendo con estas reglas del no lo hagamos. Pero cuando llegamos a una vida más adulta, nuestra vida ya deja de regirse por el no hagamos, sino que se comienza a regir por el tomar esta decisión porque es mejor para mí, o tomar esta decisión porque va a ser de bendición para mí, o tomar esta decisión porque es lo que Dios quiere para mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando nosotros somos inmaduros en conocimiento bíblico, somos inmaduros en el Señor, también surgen muchas dudas respecto de esto y tratamos de tener una vida en base al no lo hagas. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi pololo? ¿O esto está permitido o no? Que son dudas válidas, totalmente de acuerdo y que todos hemos tenido quizá en algún momento. Pero podía leer a un pastor que él decía que una de las cosas principales para poder resolver todas estas dudas también era la comunión con el Señor, que es súper importante, porque él planteaba que cuando nosotros podamos tener una comunión con el Señor, también podemos tener, ¿cierto?, el Espíritu para poder discernir su palabra. Y justamente a quién lo llevaba. Cuando yo tengo una comunión con el Señor, dejo de buscar el vacío legal del sentir el placer sexual sin tener el acto sexual. O sea, dejo de buscarle el vacío legal en lo que la Biblia me dice y empiezo a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Empiezo a tomar las decisiones que Dios quiere que yo tome. Y eso es súper importante. Yo sé que son dudas válidas que todas podemos tener y que yo creo que está bien hablarlas. Creo que es importante. O sea, la Miche decía, y en mi realidad nunca tocamos el tema, siempre fue porque no, pero sin perder el enfoque de que más importante quizás de dedicar todo nuestro esfuerzo, no sé, a dejar de ver pornografía o a dejar de masturbarnos, sí es en tener una relación con el Señor, porque a medida que nuestra intimidad con el Señor crezca, también mi vida se va adecuando a lo que Dios quiere y el Señor va trabajando en mi vida, ¿ya? Así que eso, las invito a que si alguna está pasando por esto, pueda conversarlo con alguien cercano, con alguien que sea de su confianza, que eso es muy importante, pero busque ayuda.
ya no lo hagas sola. Hay cosas que nosotros no vamos a poder atravesar solo, así que la invito a buscar ayuda. Pero sí me gustaría escuchar, Ali, aquí sí dejamos de grabar, por favor. Sí me gustaría escuchar lo que usted